En un rincón olvidado de un pueblo donde el viento parecía cargar los recuerdos de generaciones, vivía don Eusebio, un hombre de edad avanzada cuya vida entera había sido un acto silencioso de fe. Tenía la espalda encorvada por los años y las manos endurecidas por el trabajo, como cortezas de árbol seco. Su casa no era más que un suspiro de madera agrietada y techo remendado con láminas oxidadas. El suelo era de tierra dura y fría que crujía con cada paso, como si se quejara del tiempo. No tenía televisión, ni radio, ni mucho menos ventilador que aliviara los días de calor sofocante o las noches heladas de invierno. Todo lo que poseía cabía en una sola habitación. Una cama que gemía con cada movimiento, una mesa vieja llena de astillas y su banco de zapatero ubicado justo al lado de una cruz desgastada colgada en la pared. Esa cruz estaba cubierta de polvo, pero aún así parecía mirar la habitación como si esperara un milagro. Don Eusebio había sido zapatero desde niño. Aprendió a remendar suelas cuando apenas tenía 7 años, bajo la guía de su padre, que también había sido zapatero. Pero el destino fue cruel. Su padre murió de pulmonía durante un invierno inclemente y su madre, consumida por la tristeza, se apagó poco después. Desde entonces, Eusebio creció solo, remendando zapatos y hablando con Dios. No tuvo esposa, ni hijos, ni vacaciones. Solo tenía sus herramientas, su fe y su banco de trabajo. No tengo tiempo para mí, decía, porque hay mucha gente con los pies heridos y el alma más rota aún. Su fe era firme como las suelas que remendaba. Cada mañana, antes de tomar sus herramientas, se arrodillaba frente a la cruz. No pedía lujos, ni riquezas, ni una vida distinta. Solo pedía fuerza, fuerza para coser un día más, para darle a alguien la oportunidad de seguir caminando. Sus manos, aunque temblorosas, aún sabían cómo tratar el cuero. Sus ojos, cansados por los años, aún distinguían las costuras más delicadas. Si alguien no podía pagarle, aceptaba un café frío, una tortilla vieja o simplemente una bendición. Dios me da lo que necesito, decía con esa sonrisa rota, pero luminosa. Pero ese año, el invierno no solo trajo frío, trajo silencio, un silencio que pesaba. Las calles estaban vacías, las puertas cerradas. Ya no pasaban niños corriendo con zapatos rotos, ni mujeres bajando al mercado con sandalias gastadas. El banco de don Eusebio, antes rodeado de calzados en espera, ahora solo acumulaba polvo. Los días pasaban y nadie tocaba su puerta. El arroz se acabó, el pan se endureció y el estómago dolía tanto como la soledad. A veces, don Eusebio metía una bolita de trapo en la boca solo para engañar al hambre. Una noche, vencido, se arrodilló ante la cruz. Tenía los ojos hinchados y los labios resecos. Con una voz que apenas era un suspiro, dijo: «Señor, yo no te pido riquezas, solo un poco de pan, un poco de calor. Tú sabes que he confiado siempre, pero ya no tengo fuerzas». Las lágrimas le mojaron la camisa como si fueran lluvia sobre tierra seca, y allí, bajo la única vela que quedaba, se quedó dormido. El amanecer llegó con un frío que calaba hasta los huesos. Despertó sobre su banco con el cuerpo entumecido. Buscó agua en su jarro, pero solo quedaba una gota que bajó lenta por el borde, como si también supiera que la esperanza se agotaba. La casa parecía más vacía que nunca, el banco cubierto de polvo. Las herramientas colgaban inmóviles. Se sentó una vez más frente a la cruz. Ya no tenía lágrimas, solo pensaba en un niño llamado Mateo, un niño pobre que solía visitarlo. Tenía los zapatos destrozados, pero siempre llevaba una sonrisa. A veces le dejaba una galleta diciendo: «Mi mamá dice que usted es el zapatero de Dios, porque hace que los pobres caminen como nuevos». Pensar en él
le apretaba el pecho. ¿Dónde estaría Mateo? Habría comido. Tendría frío. Con esfuerzo, don Eusebio tomó un par de botas que un cliente dejó hacía meses. Las limpió sin motivo, solo para no dejar morir la esperanza. Sus manos temblorosas frotaban el cuero como si acariciara la memoria de tiempos mejores. El estómago rugía, pero él seguía en silencio. La fe era lo único que quedaba. Esa noche volvió a orar, pero ya no habló. Solo miró la cruz y por primera vez pensó que quizás Dios lo había olvidado. Cerró los ojos con el alma hecha pedazos. Si esta noche muero, pensó, que sea en paz, que el frío me abrace con suavidad, que la oscuridad me reciba como un viejo amigo. Pero Dios no olvida. A la mañana siguiente, entre la bruma, se oyó el motor de un auto. Algo raro en ese lugar. Don Eusebio apenas reaccionó. Solo cuando escuchó golpes fuertes en la puerta, se levantó con dificultad. Al abrir, se encontró con un hombre bien vestido. Tenía una sonrisa cálida, un abrigo grueso y en las manos llevaba 2 bolsas, una con comida, otra con zapatos. «¿Usted es don Eusebio?», preguntó el hombre con voz firme y amable. «Sí», respondió el anciano, apenas audible. «Me recomendaron su trabajo. Dicen que hace milagros con los zapatos. Vengo del pueblo vecino. Tengo una pequeña fábrica y necesito a alguien con experiencia. Traje algunos pares y pensé que quizás necesitaba algo para desayunar». Don Eusebio no pudo responder. Solo cayó de rodillas, las lágrimas saliendo como una represa rota. Juntó las manos, miró al cielo y dijo: «Gracias, gracias, mi Dios». El hombre lo ayudó a entrar. El olor a pan caliente y café llenó la casa. Por un momento ya no parecía tan triste. Don Eusebio comió con manos temblorosas, como si tocara un milagro. Cada bocado era una oración, cada sorbo una promesa cumplida. Cuando terminó, tomó uno de los zapatos y dijo: «Este está muy gastado, pero se puede salvar. Solo necesita cuidado, como todos en esta vida». El hombre sonrió. No sabía que estaba presenciando un acto de fe más poderoso que cualquier sermón. Allí, en ese rincón olvidado, un zapatero al borde del abandono seguía dispuesto a remendar lo que estaba roto, no solo en el cuero, también en el alma. Esa noche, don Eusebio se arrodilló otra vez ante la cruz. Ya no lloró por hambre, lloró de gratitud. Su voz aún débil tenía otra fuerza. «Tardaste, pero llegaste, Señor, como siempre, justo a tiempo». Durante los días siguientes, el viejo banco volvió a llenarse de zapatos rotos, botas, sandalias, tacones vencidos. Todos parecían saber que allí aún había manos dispuestas a darles una segunda oportunidad. Pero el cuerpo de don Eusebio ya no era el mismo. A veces las manos se le dormían, otras veces tenía que detenerse a respirar, pero nunca se quejaba. «Todavía puedo. Dios me ha dado un poco más de tiempo», se repetía como un mantra. Tenía miedo de que todo fuera un sueño, pero cada mañana al ver los zapatos junto a la mesa sabía que era real. El hombre del auto volvió. Se llamaba Julián. Pronto tomó cariño al anciano. Empezó a ayudarlo, a escuchar sus historias. Descubrió que don Eusebio no solo era zapatero, era sabio. Cada frase suya pesaba como una vida entera vivida en fe. Una tarde, mientras arreglaban unas botas, Julián preguntó: «¿Nunca se casó?». «No, hijo, nadie me esperó lo suficiente, y yo tenía muchos pies rotos que sanar. Preferí quedarme con ellos», dijo con una sonrisa triste. Esa noche, don Eusebio encendió una vela, se sentó frente a la cruz y susurró: «Gracias por no olvidarte de mí, pero si me das un poco más de tiempo, Señor, quiero seguir ayudando
aún hay mucho por remendar, no solo zapatos, también corazones. Y entonces, como si el cielo respondiera, la vela no se apagó esa noche, aunque el viento sopló más fuerte. Una mañana gris, mientras una llovizna constante cubría el cielo, don Eusebio sintió que algo dentro de él ya no funcionaba como antes. Le costó levantarse, sus piernas temblaban y sus manos no respondían con la precisión habitual. Aún así, se sentó frente al banco de trabajo. Su deber era más fuerte que su cansancio. Estaba acostumbrado a remendar lo roto, incluso si ahora el roto era él mismo. Julián llegó como cada día con su bolsa de zapatos, pero al ver la palidez en el rostro del anciano, supo que algo no estaba bien. Se acercó, le tocó el hombro y su piel estaba helada. «¿Está bien, don Eusebio? Solo estoy un poco cansado», mintió con una voz que ya no tenía fuerza. «La humedad me afecta los huesos». Julián no insistió, pero al irse dejó una sopa caliente sobre el fuego. Volvió al día siguiente más temprano de lo habitual. Entró con cuidado y encontró al anciano dormido sobre el banco, con la cabeza apoyada sobre unas botas a medio remendar. Respiraba con dificultad, los labios resecos, las manos quietas. Lo despertó suavemente y lo ayudó a llegar a la cama. Don Eusebio apenas murmuró un «gracias» y cerró los ojos con un suspiro que dolía de solo oírlo. Los días siguientes fueron una lucha constante entre el cuerpo que se rendía y el alma que no quería abandonar su misión. Aunque le costaba moverse, insistía en trabajar. «Todavía hay zapatos esperando», decía entre jadeos. A veces hablaba con la cruz en voz baja, a veces lloraba solo, lloraba con una mezcla de miedo, de resignación y de amor. Una tarde, Julián lo encontró escribiendo con dificultad en una hoja vieja. Su letra era temblorosa, casi ilegible. «¿Qué está escribiendo, don Eusebio?» «Solo unas palabras, por si Dios decide que ya es hora». Julián tuvo que salir de la casa para que no se le notaran las lágrimas. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras. La lluvia comenzaba otra vez. Todo el mundo parecía acompañar el dolor silencioso que crecía en ese rincón humilde. Esa noche, el banco de trabajo quedó vacío por primera vez en semanas. La cruz colgada en la pared parecía mirar hacia la cama con ternura. Don Eusebio dormía, pero su alma no descansaba. Soñaba con su padre, con su madre, con Mateo, el niño de los zapatos rotos y las galletas escondidas. En el sueño, caminaba por un sendero largo, y a cada paso, los zapatos que había remendado aparecían junto a él, como huellas que lo seguían. No eran solo calzados, eran historias, personas, vidas enteras que él había tocado en silencio, sin pedir nada a cambio. Y entonces entendió. Su pobreza no había sido miseria, había sido entrega. El amanecer llegó con un silencio espeso, como si el mundo contuviera la respiración. Julián entró en la casa sin hacer ruido. Lo encontró sentado junto al banco, con los ojos entrecerrados. En sus manos sostenía un par de zapatitos diminutos, de niño, de esos que ya casi no se veían en el pueblo. «¿Y esos?», preguntó Julián. «¿Para quién son?». El anciano sonrió apenas, sin alzar la mirada. «Para Mateo, por si vuelve». El nudo en el pecho de Julián fue inmediato. Mateo, el niño que tanto mencionaba, del que nadie sabía nada. Algunos decían que su madre se lo había llevado lejos, otros que había muerto en un incendio, pero don Eusebio nunca lo creyó. Para él, Mateo aún vivía, y ahora, con sus últimas fuerzas, quería dejarle algo, un par de zapatos nuevos, limpios, hechos con amor, como un legado silencioso, pero sus manos ya no respondían. La aguja cayó al suelo. Don Eusebio intentó agacharse para recogerla, pero no pudo. Julián se arrodilló rápidamente, la tomó y la colocó con suavidad en la palma del anciano. El viejo lo miró.
Sus ojos estaban cargados de lágrimas retenidas durante demasiados años. «Ya no puedo más, hijo, pero no tengo miedo. He vivido pobre, sí, pero lleno de amor, lleno de fe. Eso no me lo quitó ni el hambre, ni la soledad, ni el olvido». «No está solo, don Eusebio», susurró Julián con la voz quebrada. «Estoy aquí, y muchos más, aunque usted no lo vea». El anciano sonrió débilmente. Se recostó en la cama y miró por última vez la cruz en la pared. Y con voz apenas audible dijo: «Dile a Dios que hice lo mejor que pude, que remendé todo lo que mis manos alcanzaron y que lo esperé con el corazón abierto». El atardecer llegó con una luz dorada, suave, que se coló por las rendijas como una caricia. Don Eusebio cerró los ojos. Su respiración era apenas un suspiro. Y así, mientras la cruz brillaba en penumbra, el zapatero de Dios entregó su alma en silencio. Como vivió, Julián cayó de rodillas y lloró como un niño. Acarició la mano ya inmóvil del anciano y se prometió a sí mismo que su historia no quedaría olvidada. La noticia se esparció lentamente por el pueblo, como un susurro triste que recorría las calles. «Don Eusebio partió», decían algunos. Otros simplemente bajaban la cabeza y murmuraban una oración. No importaba que no lo visitaran tanto en sus últimos años. Todos sabían quién era: el viejo zapatero, el hombre que cobraba lo justo, que aceptaba una bendición por pago, que con sus manos cansadas devolvía el andar a quien la vida le había quitado el camino. Julián organizó el entierro. No había familiares cercanos, pero no hizo falta. Ese día, la pequeña iglesia del pueblo se llenó. Gente humilde, obreros, mujeres ancianas con pañuelos en la cabeza, niños descalzos. Algunos llevaban puestos los zapatos que él había remendado. Otros los traían rotos como ofrenda. No querían despedirlo con flores, sino con lo que él más amó: los pasos de quienes lo recordaban. Sobre el ataúd, Julián colocó algo pequeño pero profundo: los zapatitos de Mateo, terminados como pudo, con sus propias manos. El hilo no era parejo, la costura no tan precisa, pero llevaban el alma de ese gesto, el último encargo, el último acto de amor. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, muchos no pudieron contener el llanto, no por la muerte, sino por todo lo que se iba con él: la bondad silenciosa, el servicio sin recompensa, la fe sin condiciones. Julián tomó la palabra. Con la voz rota pero firme dijo: «Don Eusebio no tenía riquezas, pero dejó una fortuna. Cada paso que dimos gracias a él, cada día que caminamos un poco más lejos porque sus manos nos ayudaron, eso vale más que cualquier herencia». Él no solo remendó zapatos, remendó vidas. Y hoy nos toca a nosotros seguir caminando. El silencio fue total. Solo se escuchaban los sollozos, el canto de una anciana y el crujido de las hojas secas bajo los pies de quienes se marchaban lentamente, como si no quisieran irse del todo. Esa noche, Julián volvió a la casa del zapatero. Entró en silencio, como si aún pudiera encontrarlo ahí, sentado en su banco, con el hilo entre los dedos y la mirada clavada en una costura. Tocó con respeto las herramientas manchadas por el tiempo. Se acercó a la cruz, a la vela consumida, y allí, sobre la mesa, encontró una caja pequeña envuelta en un pañuelo viejo. La abrió con manos temblorosas. Dentro había una nota escrita con esa caligrafía trémula de los últimos días. Decía: «Para quien quiera seguir, porque los pies se cansan, pero el amor no. Eusebio». Debajo, un par de herramientas gastadas y una libreta. Al abrirla, Julián encontró dibujos de suelas, medidas de pies, nombres de personas que ya no estaban y oraciones escritas al margen de cada página. Era como una Biblia personal, tejida con cuero, lágrimas y esperanza. Pasaron los días y la casa de don Eusebio permaneció en pie, humilde pero viva,
como si su alma aún habitara entre esas paredes viejas y ese banco que guardaba tantos silencios. Julián iba cada mañana, barría el polvo, ordenaba los zapatos que la gente comenzaba a dejar en la entrada. Nadie los reclamaba, solo los dejaban ahí, como si aún creyeran que, en la noche, alguien los arreglaría. Y tal vez, de algún modo, así era. Julián no sabía remendar zapatos, pero aprendió. Con manos torpes, con paciencia, con la guía de la libreta que Eusebio dejó. Empezó a entender el arte de coser con el alma. Cada puntada era una oración. Cada suela recuperada, una historia que regresaba al camino. La gente comenzó a venir desde otros pueblos, no solo por los arreglos, por la historia, porque algo había en ese lugar. Una paz, una calidez, un eco que acariciaba, una sensación difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Un día llegó una mujer joven con un niño de la mano. El pequeño tenía los zapatos rotos y los ojos llenos de asombro. Al ver el banco de trabajo, corrió hacia él y lo tocó con una ternura que solo los niños entienden. «¿Aquí trabajaba el zapatero de Dios?», preguntó con voz suave. Julián se quedó en silencio unos segundos, tragando las lágrimas. «Sí, aquí y aquí sigue», dijo, llevándose la mano al pecho. Y entonces, como si el cielo le guiñara un ojo, el niño sacó una galleta de su bolsillo y la dejó sobre el banco. «Mi abuela me dijo que él siempre compartía cuando no había nada. Yo quiero compartir con él». Julián no pudo contener las lágrimas. Entendió en ese instante que don Eusebio no se había ido. Estaba en cada acto de bondad, en cada paso remendado, en cada niño que aún creía, en cada alma que, aún sin tener mucho, seguía ayudando. Con el tiempo, el viejo taller se transformó. Julián lo pintó, reparó el techo, reforzó las paredes, pero dejó intacto el banco, la cruz y aquella libreta que todos hojeaban con respeto. Lo llamaron el Taller de los Cielos. Nadie cobraba allí. Cada quien dejaba lo que podía. A veces dinero, a veces comida, a veces solo una oración. En la entrada, una placa de madera tallada con manos agradecidas decía: «Aquí vivió don Eusebio, el zapatero de Dios. No tuvo riquezas, pero ayudó al mundo a seguir caminando». Los años pasaron, las generaciones cambiaron, pero la historia de don Eusebio jamás se borró. Los niños del pueblo crecieron escuchando su leyenda. Decían que en las noches de mucho frío, si dejabas tus zapatos rotos en la puerta del taller y rezabas con fe, amanecían reparados. Nadie sabía cómo. Algunos decían que era Julián, otros que eran los ángeles, pero los más sabios no daban explicación. Solo sonreían y decían: «Dios nunca abandona, y hay manos que siguen trabajando desde el cielo». Y así, en Milstein, ese rincón olvidado del mundo, donde una vez habitó el silencio, volvió a caminar la esperanza. Porque mientras existan corazones dispuestos a amar sin esperar nada, a servir sin aplausos y a creer sin ver, la fe jamás muere. El banco de Eusebio aún sigue allí. El cuero aún conserva su aroma, la cruz aún brilla en las noches, y en cada par de zapatos que vuelve a la vida, en cada paso que se vuelve a dar, resuena una verdad silenciosa, eterna y poderosa. Dios no se olvida de sus siervos fieles, y las huellas de sus obras nunca se borran.